En 1942, Alemania comenzó a producir un arma del futuro, un fusil que se adelantó a su tiempo por medio siglo. Una obra maestra de la ingeniería que hoy cuesta más que un automóvil deportivo y se vende en subastas por $300.000. Pero fue creada para una guerra que ya estaba perdida. Para soldados a los que Hitler personalmente les prohibió luchar como sabían hacerlo. Esta es una historia sobre cómo crear un arma perfecta que nadie puede permitirse. Una historia de cómo una idea de ingeniería brillante se estrelló contra la simple aritmética de la guerra. Y para entenderla, hay que retroceder un año, a una isla donde la élite del Reich fue masacrada con azadas. El 20 de mayo de 1941, el cielo sobre Creta se oscureció con paracaídas. 7.000 hombres, la flor y nata de las tropas aerotransportadas alemanas, paracaidistas de élite de la Luftwaffe, cayeron sobre una isla que debía convertirse en otro triunfo del Blitzkrieg. Para el atardecer de ese mismo día, la mitad de ellos estaba muerta o mutilada. No porque lucharan mal, sino porque simplemente no tenían con qué luchar. El arnés de paracaídas alemán exigía aterrizar sobre manos y rodillas con una voltereta hacia adelante. El paracaidista solo llevaba una pistola, 4 granadas y un cuchillo. Los fusiles, ametralladoras y municiones descendían por separado en contenedores que el viento dispersaba por toda la isla. Muchos caían directamente sobre posiciones británicas y neozelandesas, y estos disparaban a los alemanes indefensos con sus propias armas. Campesinos cretenses remataban a los paracaidistas enredados en las cuerdas con azadas y escopetas de caza. Oficiales neozelandeses del cuartel general del 23º Batallón disparaban contra los alemanes que caían del cielo sin levantarse de sus escritorios. Una compañía del 3er Batallón del 1er Regimiento de Asalto perdió 112 hombres de 126 en pocas horas. Un batallón cerca de Maleme perdió 400 de 600 soldados para el final del primer día. Creta se convirtió en la mayor operación aerotransportada de la historia. Los alemanes ganaron, pero de 22.000 paracaidistas, 6.500 murieron, resultaron heridos o desaparecieron. Más de la mitad de las pérdidas ocurrieron en las primeras 24 horas. Fue una victoria que destruyó a los vencedores. En julio de 1941, el general Kurt Student, arquitecto de la operación en Creta, llegó al cuartel general del Führer. La guarida del lobo. Un complejo de búnkeres en los bosques de Prusia Oriental. Muros de hormigón, luz tenue, olor a humedad y aceite de máquinas. Hitler entregó a Student la Cruz de Caballero y lo invitó a tomar café. Era un honor reservado para pocos, pero durante ese café se dictó la sentencia. El Führer declaró que la era de los paracaidistas había terminado. El elemento sorpresa se había agotado. El enemigo había aprendido a contrarrestar los desembarcos aéreos. A partir de ahora, los paracaidistas lucharían solo como infantería común. No habría más lanzamientos masivos. Kurt Student, el hombre que había creado las tropas aerotransportadas alemanas desde cero, escuchó en silencio. Discutir con Hitler no tenía sentido. Pero el Reichsmarschall Hermann Göring no estuvo de acuerdo con la sentencia. Sus «diablos verdes» eran motivo de orgullo personal. Si se les prohibía saltar, al menos debían recibir un arma digna de su estatus. En diciembre de 1941, la Luftwaffe presentó al Departamento de Armamento del Ejército un requerimiento técnico para un nuevo fusil. La respuesta fue breve. El proyecto era absurdo, técnicamente imposible. Se negaban a participar, el ejército promovía su propio camino. Cartucho intermedio, arma compacta, producción en masa. Lo que más tarde se convertiría en el Sturmgewehr. ¿Para qué necesitaba la Luftwaffe un cartucho de potencia completa en un fusil ligero? La física no lo permitiría, pero Göring tenía un as bajo la manga. Controlaba el consorcio Rheinmetall-Borsig y podía dar órdenes directamente, eludiendo la burocracia del ejército. En esencia, se vendía armas a sí mismo con una ganancia considerable. El 14 de diciembre de 1941, la especificación fue enviada a 6 fabricantes. Los requisitos parecían una burla a las leyes de la física.
Longitud no mayor a 1 metro. Peso inferior a 4 kilogramos. Precisión suficiente para disparo de francotirador. Cadencia comparable a la ametralladora MG-34. Capacidad de montar bayoneta y lanzar granadas de fusil. Y obligatoriamente el cartucho 7,92 x 57 mm, el mismo que usaban las ametralladoras pesadas. Era como exigir a un automóvil la velocidad de un coche de carreras, el consumo de un ciclomotor y la capacidad de carga de un camión. De los 6 fabricantes, solo uno presentó un prototipo funcional. Su creador fue Louis Stange, de Rheinmetall Borsig. Stange creció en Sommerda, en Turingia, y a los 19 años ingresó a la fábrica de armas Dreyse. Su mentor fue Louis Schmeisser, creador del MP-18, el primer subfusil práctico de la historia. En los años 30, Stange diseñó la MG-34, la primera ametralladora universal del mundo. Ahora enfrentaba una tarea aún más absurda. Encontró la solución donde nadie la buscaba, tomó el sistema de gases de la ametralladora Lewis de la Primera Guerra Mundial y lo reinterpretó para un concepto completamente nuevo: pistón de gas de recorrido largo, cerrojo rotativo con 2 tetones, muelle de retorno en espiral tipo reloj, mecánica probada dentro de un cuerpo del futuro. La innovación clave fue la configuración lineal: cañón, cerrojo y culata alineados en un mismo eje. El retroceso iba directamente al hombro, sin elevar el arma. Hoy es un estándar. En 1942, fue una revolución. Pero el verdadero milagro fue el doble modo de funcionamiento. En tiro semiautomático, el cerrojo permanecía cerrado para máxima precisión. En automático, funcionaba desde cerrojo abierto, permitiendo enfriar el cañón. Ningún fusil en el mundo hacía eso antes. Ni después. El cargador se insertaba horizontalmente desde la izquierda. Permitía disparar más pegado al suelo que cualquier otra arma. A mediados de 1942, el prototipo superó las pruebas en Tarnowiec. Lo imposible resultó posible. El arma recibió la designación FG-42. El problema era el precio. El diseño exigía acero cromo-níquel, un recurso estratégico reservado para tanques y motores de aviación. En 1943, cada kilo valía oro. La producción pasó a Krieghoff, una empresa que antes de la guerra fabricaba rifles de caza para aristócratas. Calidad artesanal, pero lentitud y alto costo. Cada FG-42 costaba varias veces más que un Sturmgewehr 44. Mientras tanto, el ejército y la Luftwaffe libraban su propia guerra burocrática. Los recursos iban al Sturmgewehr. Además, el cartucho de potencia completa hacía al arma casi incontrolable en automático. 20 disparos se consumían en segundos. Los bípodes se doblaban bajo el retroceso. Pero admitirlo significaba reconocer que el ejército tenía razón. Para finales de 1943 se produjeron solo 2000 fusiles. Luego se agotó el acero. El 12 de septiembre de 1943, 10 planeadores aterrizaron en los Apeninos. 90 hombres con una misión: rescatar a Benito Mussolini. Algunos llevaban un arma nunca vista. Los italianos no opusieron resistencia. El arma apareció en fotos que recorrieron el mundo. En Monte Cassino, en 1944, la FG-42 mostró todo su potencial. Combates en ruinas, pasillos de piedra, disparos precisos y ráfagas cortas. Solo se produjeron unas 7000 FG-42 en total. Hoy quedan menos de 100. En subastas alcanzan entre $250.000 y $350.000. Louis Stange, tras la guerra, fue condenado a prisión. Al salir, abrió una pequeña tienda de comestibles. Murió en 1971, casi olvidado. La guerra no es una competencia de ingenieros. Es una competencia de economías. Un arma perfecta en manos de 7000 hombres pierde contra un arma buena en manos de 1 millón. Los Rolex no ganan guerras. Las ganan los Casio.